Gracias por acompañarnos en Tópicos Universitarios, un espacio independiente donde queremos difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades en las diferentes áreas de su actividad cotidiana y que se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Hipólito Fierro Rafta y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Además, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com si desean colaborar con este proyecto y para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. En la presente emisión, el doctor Mario Miguel Ojeda Ramírez nos presenta una entrega más de la serie La estadística en el proceso de la investigación. La estadística en el proceso de la investigación regularmente se piensa a partir de que ya tenemos los datos. Y ya tenemos los datos estructurados en una forma que nos permite realizar los análisis. Ya hicimos la preparación y esto que en inglés se llamaría el data management, que sería un conjunto de actividades de manejo y preparación de los datos. Pero en realidad aquí estamos preparados para iniciar lo que se llama la implementación de la estrategia del análisis de los datos. ¿Qué cosa se entiende por esto que menciono? Bueno, la palabra estrategia, como recordamos, proviene de la guerra. Y la idea es que debe haber un plan para analizar los datos. O sea, no podemos ponernos en el cuerpo a cuerpo con los datos si nosotros no tenemos un plan. Y el plan tiene que estar subordinado totalmente a los objetivos de la investigación, a las preguntas que se está haciendo la investigación, las preguntas que le vamos a hacer a los datos, porque este es el faro que nos va a orientar, esta es la luz. Allí es donde nosotros tenemos lo que hay que estar refiriendo a cada momento en el cuerpo a cuerpo con los datos. Claro, por supuesto, hay ciertas cosas de comportamiento estadístico de los datos que nosotros tenemos que revisar sí o sí. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los datos son mediciones de conceptos, ¿sí? Son atributos, son características que nosotros debemos entender y debemos de saber que los datos representan colectivos, representan el comportamiento de esos colectivos a los que hacemos referencia. Y entonces tenemos que estudiar una cosa que en estadística se llama la distribución de los datos. La distribución de los datos lo podemos ver variable a variable. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos datos de personas, vamos a suponer que tenemos datos de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, que es unos miles de estudiantes, ¿no? Y cada uno de esos estudiantes pues tiene unos atributos que los caracterizan, como pues la edad, el sexo, su matrícula, el semestre que está cursando, el promedio que obtuvo en el bachillerato. Entonces tendríamos un conjunto de números, pero esos números están representando conceptos y tenemos que entenderlos y saber, por ejemplo, la distribución que guarda el promedio de bachillerato, cómo son los estudiantes que tiene la Universidad Veracruzana respecto a esto. Y entonces aquí tendríamos que estudiar esa característica, a ver, bueno, ¿cuál es la distribución? ¿De dónde a dónde da? Estudiar el rango, estudiar
la variabilidad, ver si esa variabilidad y ese rango cambia conforme cambiamos la región universitaria. Por ejemplo, no es lo mismo los estudiantes del norte que los estudiantes del sur, que los estudiantes de Jalapa. Los mismos estudiantes van a tener características que pueden estar condicionando las distribuciones. Entonces, comparativamente, estudiar de sexo femenino contra sexo masculino, o los del primer segmento de la carrera con los del segundo segmento en términos de avance programático. Entonces hay muchas formas en las que nosotros podemos estudiar los datos independientemente de los objetivos que se persigan. Todo esto forma parte de la estrategia, porque conocer las distribuciones, conocer la variabilidad que tiene cada uno de los atributos que estamos estudiando es una parte de la estrategia. A todo esto se le llama análisis exploratorio de los datos, y nosotros vamos a utilizar fundamentalmente técnicas gráficas de visualización, resúmenes numéricos, es verdad, pero no es sacar promedios por sacar promedios, sino organizar los datos de tal manera que nosotros podamos leer de los datos cosas que tienen que ver con los atributos estadísticos del archivo de datos, de la variabilidad de los datos, de las fuentes de variación de los datos. Y entonces esto lo tenemos que relacionar con los objetivos. Después que hemos explorado exhaustivamente las variables, univariadamente, es decir, una a una, tenemos que empezar a ver las relaciones entre las variables. Porque aquí, por ejemplo, el rendimiento que el estudiante tiene en el momento en el que hacemos el estudio, muy probablemente va a estar relacionado con el rendimiento que tenía en el bachillerato, porque hay por allí muchos estudios que reportan que nosotros somos de cierta manera en la educación y que nos seguimos comportando igual, es decir, somos estudiantes de alto rendimiento desde siempre y no vamos a cambiar, o somos estudiantes de rendimiento medio y así nos mantenemos. Eso pues habría que verificarlo, sería una hipótesis interesante, y si fuera uno de los objetivos de la investigación, pues tendríamos que ver qué tipo de análisis me podrían mostrar si esto efectivamente se da, en qué medida se da, en qué fuentes de variación o atributos se da igual en las mujeres que en los hombres, por ejemplo, en los de la primera fase de las carreras con la segunda fase, etcétera. Tendríamos muchas opciones para ir explorando los datos si el objetivo fuera ese. Llega un momento en el que nosotros tenemos ya mucha información acerca de los datos. Eso nos va a permitir diseñar una estrategia definitiva de análisis. Es decir, la primera fase de la estrategia se llama exploratoria o preparatoria. Y aquí yo estoy aprendiendo de los datos, estoy extrayendo información, y es un proceso que se hace de manera interactiva. Es decir, yo estoy haciendo las cosas, estoy aprendiendo, y a través de eso se me están ocurriendo nuevas cosas, ¿sí? Esto es interactivo y también es iterativo, porque son procesos que se van iterando, como se dice. Pero yo voy avanzando. Ese es como el avance va siendo, aunque estoy dando vueltas, pero voy profundizando en el conocimiento que obtengo a través de los datos respecto a los objetivos que estoy persiguiendo, a las preguntas que me están orientando. Y llega un momento en el que tengo que plantearme los análisis definitivos. Los análisis definitivos usualmente son ya con técnicas avanzadas.
estadística multivariante, es decir, todas las variables conjuntamente, modelos de ecuaciones estructurales, modelos lineales, es decir, la modelación estadística ha desarrollado ya una serie de modelos muy generales que se pueden utilizar. Los de ecuaciones estructurales son modelos generalísimos que tienen a los modelos lineales como casos particulares. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos formular un modelo y eso lo vamos a sustentar en los análisis preparatorios, en los análisis iniciales, en los análisis exploratorios. Ya sabemos ciertas cosas del comportamiento de las variables que estamos estudiando y eso nos va a permitir seleccionar la técnica, seleccionar o postular el modelo que vamos a ajustar a los datos. Y entonces esta fase, que es la fase definitiva, lleva una serie de pruebas que tenemos que hacer. En la próxima cápsula hablaré más de la relación que hay entre el análisis exploratorio y el análisis definitivo o la selección de las técnicas avanzadas que vamos a aplicar como parte de una estrategia general de análisis de datos. Por el momento, muchas gracias. Hemos llegado al final de Tópicos Universitarios y les recordamos que pueden suscribirse al canal y activar la campana para recibir las notificaciones de los estrenos. Además, nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico topicosuniversitarios@gmail.com. Soy Hipólito Fierro Rafta y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano.